quiere decirse que es este tipo de cosas de auténticos liderazgos que se plantean. Yo no sé cómo hubieran sido Adolfo Suárez o Felipe González en momentos distintos de la vida política española. Porque lo dudo de mí mismo hasta dónde llega la virtud personal a dónde llega la necesidad política, pero es evidente que fueron dos momentos excepcionales de la vida política española que tuvieron líderes excepcionales. Y que de alguna manera, pues yo creo que no somos pocos, sino bastantes, que echamos en menos en este momento. Y de alguna manera, gentes como yo, pues seguramente por idealizar, aunque digo que no lo voy a hacer, luego al final lo hago, en la transición española. Pero parte porque ciertamente esa necesidad se siente. Adolfo Suárez, el líder, pertenece, hace poco ha habido un ciclo de intervenciones en el Senado sobre la llamada, los sucesos, la crisis del 56. Los 56 fueron unos sucesos universitarios en la Universidad de Madrid, en el viejo caserón de San Bernardo, que terminaron a tiros. Ya se sabe que los españoles tenemos la costumbre de darnos de bofetadas y a veces de tiros virtuosamente. Yo creo que ya vamos cediendo esa costumbre. Pero de alguna manera, las gentes que estábamos en la universidad en esos tiempos, fuimos a los que nos tocó la primera parte de la transición. Y a partir de los gobiernos socialistas, pues de alguna manera las gentes del 68, del Maño francés, fueron a los que les tocó la segunda parte que yo he descrito o he querido describir en esos liderazgos. ¿Qué podría suceder ahora? Siempre tenemos, yo creo que todos, una cierta tentación de creer que vivimos en momentos excepcionales, yo creo que nos ha pasado todo. Pero se ha descrito ahora, esta mañana, en las intervenciones anteriores, pues se ha descrito lo excepcional también de este momento. Hay liderazgos puramente políticos, hay liderazgos puramente empresariales. En la transición tuvimos dos liderazgos muy políticos, bueno, políticos no empresariales. Uno evidentemente fue el rey, que de alguna manera contribuyó yo poco. A mí se me abre el corazón en cierto modo al ver con qué naturalidad hay uniformes caqui en un recinto universitario esta mañana, pero eso no lo era tan claro en aquel tiempo y la acción del rey fue en ese tipo de aspectos, pero eso es especialmente importante. Y otro también que lideró una actitud, la de la Iglesia Católica, normalmente refractaria a los cambios y a las libertades, que había tenido su propia transición con el concilio, que es el cardenal Tarancón. Yo creo que esas personas fueron los líderes del cambio político. ¿Qué podría suceder o en quién podría suceder en la política y en la empresa a esos líderes, primero de los sucesos del 56 y luego del mayo del 68? Hombre, pues la verdad es que podríamos decir pues la generación del muro de Berlín, que son los que ahora estarán al final de los 30, al comienzo. ¿Qué obligaciones tendrían? Hombre, a nivel internacional, a nivel, como se dice ahora, planetario, y dándose cuenta que la crisis financiera que hemos pasado es fundamentalmente crisis del sistema financiero y de ausencia de regulaciones y de que a los estados-nación se les escapan los grandes ciclos financieros, hombre, yo creo que tendrían que pensar en pues lo que fue en su día el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco para el Desarrollo. Tendrían que pensar que si no hay fronteras para determinadas transacciones, fundamentalmente, insisto,
el sistema financiero tendrá que crearse organismos que sean reguladores y fiables para este tipo de cosas. Porque si no, una crisis puramente económica y financiera se nos transformará como se nos ha transformado en una crisis de valores. Tendrán que pensar también esos líderes, los del muro de Berlín, tendrán que pensar que en el aspecto internacional hay situaciones absolutamente impresentables, como es África, el cual parece que visitamos un país africano o se hacen unas declaraciones, nos olvidamos de lo que hemos visto y la verdad es que aquello es una situación que va a peor. Pero existen esas personas. Yo sigo pensando, ya que estamos en ámbito universitario, que cuando yo empezaba a los 20 y poco años, un viejo catedrático me dijo: tenga usted cuidado, porque ustedes, los que empiezan tan pronto, pueden caer en una situación difícil y grave, que es ser personajes antes que personas. Que primero hay que ser personas y luego personajes. Y a mí, por ejemplo, líderes internacionales, como por ejemplo el señor Sarkozy, pues tengo la duda si a lo mejor ha llegado a personaje antes que a persona, y por lo tanto necesitamos, no podrá ser el señor Obama, podrá ser quien sea, pero creo que necesitamos ese liderazgo. Y no lo necesitamos en España. Necesitamos en España en un momento en que la preocupación por los políticos y la política es grande, es mayor, como señalan las últimas encuestas, quizá lo es también porque se persigue más, no porque exista en mayor medida que hace años, y además en cierto modo es bueno porque peor sería, porque significaría una mala salud nacional, que leyendo lo que se lee no se tuviera esa preocupación. Entonces aquí necesitaríamos una cierta confabulación, al menos entre los dos grandes partidos, que tuviéramos dos líderes capaces de organizar esto, de tal suerte que, por ejemplo, la controversia partidaria se manifestara en las cámaras políticas y no en el juzgado de guardia. Yo he encontrado lo que a veces se dice: soy partidario del sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, pero en compensación la estructura de los partidos debe ser de verdad democrática y su financiación absolutamente transparente, sobre todo su porcentaje importante de su vida económica depende de las arcas públicas, y que nos ayudara a ese tema en el que hemos empezado a hablar, hasta dónde llega el mercado, hasta dónde llega el Estado, tuviéramos una idea muy clara, y la verdad que si yo tenía alguna duda, la intervención presente de la presidenta de las empresarias me lo ha aclarado, que hay el mundo de las grandes empresas, donde mercado hay, pero poco; el mundo de la pequeña y mediana empresa, donde no hay mucho; el mundo de las grandes empresas, una regulación a veces abandonada; en las grandes empresas, en las pequeñas empresas, otra cosa. Y que, ya que parece que vamos bastante bien en la lucha con esa gran asignatura pendiente que tenemos los españoles, que es terrorismo y ETA,